Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenido a esta clase de resumen del curso de Criminalística y Criminología. El contenido de la clase de hoy será respecto a lo que es el ADN. ¿Qué es el ADN? Es un ácido desoxirribonucleico, una especie de trabalengua prácticamente lo que es el ADN. El ácido desoxirribonucleico es un conjunto de moléculas que dependiendo cómo se encuentre estructurado, va a definir cómo seremos nosotros, nuestra estructura física, prácticamente. Características del ADN. El ADN, hasta el día de hoy, así como las huellas dactilares, son únicas. Cada persona tiene su propio ADN, exceptuando el caso de gemelos. Es decir, que hay gemelos, los gemelos comparten la información genética. Ahora, lo que es la información genética, lo que veremos en el curso de hoy, es cómo está estructurado lo que es el ADN. El ADN se encuentra estructurado molecularmente de esta forma. Está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. A nosotros de toda esta estructura de molécula de ADN, que está compuesta por estos tres grupos, el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, a nosotros nos va a interesar la base nitrogenada. ¿Por qué nos interesa la base nitrogenada? Porque la base nitrogenada es la única que va a variar, que va a cambiar de esta estructura molecular del ADN. ¿En cuántos tipos cambiará? En cuatro. Timina, adenina, citosina y guanina. Como aquí yo describí. Timina, adenina, citosina y guanina. Esas son las cuatro bases nitrogenadas que pueden presentar en una estructura molecular de ADN. Ahora bien, el siguiente paso. La timina solamente se va a unir con la adenina, mientras que la citosina solamente se va a unir con la guanina. No hay otras combinaciones posibles. Timina con adenina y citosina con guanina. ¿Por qué solamente timina se puede adherir y unir con adenina? ¿Y por qué la citosina solamente se puede unir con adenina? Esto se debe por un enlace de puente de hidrógeno. Este enlace solamente puede adherirse la timina con la adenina y la citosina con la guanina. Ahora, siguiente paso que nosotros veremos. Ya sabemos cómo se forma esta estructura de moléculas de ADN. Aquí yo puse lo que es de una manera diferente. Cada letrita que se encuentra aquí representa una molécula de ADN. La T es una molécula de ADN con base nitrogenada de timina. La A es una base nitrogenada de, es una molécula de ADN con base nitrogenada de adenina. Esta es una molécula de ADN con base nitrogenada de citosina. La timina solamente se va a adherir con la adenina. Y la adenina solamente se va a adherir con la timina. Citosina con guanina, guanina con citosina, citosina con guanina, adenina con timina, timina con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina, adenina con timina, y así hasta que terminamos toda esta estructura de ADN. Todas las personas y los animales, las plantas, tienen una estructura molecular. La estructura molecular de un ser humano es esta la que yo le estoy graficando. Ahora bien, dependiendo cómo esté estructurado esta cadena de moléculas de ADN, van a determinar dos cosas. El fenotipo y el genotipo. El fenotipo y el genotipo. Estas dos. El genotipo se va a referir a la información que nosotros vamos a heredar. ¿De quién vamos a heredar esta información? Y bueno, la información del ADN que nosotros vamos a heredar, esta información genética, la vamos a heredar de nuestros progenitores, es decir, de nuestros padres. Nuestros padres
nos van a heredar 50% de una información genética del padre y 50% de la madre. Eso es el genotipo, la información genética heredada. Pero aquí viene la cuestión. Si yo tengo 50% de la información de mi mamá y 50% de la información genética de mi papá, ¿por qué yo tengo rasgos similares o que se acercan más a mi figura paterna o a mi figura materna? Esto se debe al fenotipo. El fenotipo es lo que va a determinar qué rasgos van a predominar en una persona. Por ejemplo, aquí yo lo que hice es fragmentar esta parte de toda la estructura molecular de una cadena de ADN. ¿Por qué lo fragmenté? Porque esto es prácticamente una lotería. Cuando una persona nace, no se va a manifestar toda la estructura molecular de ADN. Se va a manifestar solamente una porción de esta. Ahora, la persona cuando nazca puede heredar parte de genética, rasgos del padre, como de la madre, como también de nuestro abuelo, bisabuelo, bisabuela, tatarabuela. ¿Por qué podemos heredar rasgos físicos de nuestros antecesores? Antecesores, porque justamente una característica del ADN es que esa información se va heredando. Así como nuestros padres tienen información genética de nuestro abuelo tiene información genética de nuestros bisabuelos, entonces se puede dar la situación en que justo de esa estructura molecular se manifieste donde predomina la información genética de la parte de un bisabuelo, de un tatarabuelo. Es muy raro que se den estas situaciones, pero se pueden dar. Esto explica por qué padres de color de ojos oscuros o de una tonalidad diferente pueden tener un niño, un hijo, una hija con color de ojos claros, porque justo seguramente esa selección del fenotipo manifestó los rasgos de algún antecesor, de un abuelo, de un bisabuelo, de una bisabuela, en donde esa persona tenía ojos claros. Entonces, esa persona terminó heredando la información genética de un antecesor, un abuelo, un bisabuelo. Bien. La clase que viene, ya sabemos lo que es la estructura de una molécula de ADN, cómo está conformado. La clase que viene comenzaremos con lo que es sangre, diferentes manchas de sangre. Antes de terminar, como siempre, un pequeño cuestionario y la pregunta será, ¿cómo se encuentra estructurado una molécula de ADN? Bien, una estructura de molécula de ADN está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Lo importante de estos tres grupos es que la base nitrogenada puede variar en cuatro tipos: timina, adenina, citosina y guanina. Bien, muchas gracias por tomarse el tiempo para ver esta clase de resumen y nos estaremos encontrando en la próxima. Que estén muy bien.